¿Alguien sabe quién es la mascota oficial de PlayStation? ¿Acaso no es Crash Bandicoot? Pues por un tiempo sí que lo fue, y a pesar de que PlayStation es una de las marcas más importantes de la historia de los videojuegos, hay algo que siempre lo ha diferenciado de Nintendo y Sega, y es que nunca ha tenido una sola mascota que la represente. Desde la PlayStation 1 hasta la PS5, Sony ha intentado una y otra vez encontrar su Mario o su Sonic, pero aunque ha creado personajes legendarios, ninguno ha logrado quedarse con la corona por mucho tiempo. Hoy te contaré la historia de los intentos de mascota de PlayStation, los icónicos, los amados y los olvidados, y el que quizás por fin se quede como la mascota definitiva. Así que sin más preámbulo, vamos para allá. Antes del lanzamiento oficial de la primera PlayStation, Sony América tenía una idea: crear una mascota que compitiera contra Mario y Sonic, y que demostrara que la consola era lo que venía poniéndose para la quinta generación, lo tridimensional, futurista y cool. Y fue así como nació Polygon Man, una cabeza flotante y púrpura llena de polígonos puntiagudos. El resultado pues fue prácticamente un desastre, ya que tuvo muchas opiniones divididas, tanto así que el mismísimo Ken Kutaragi, el que era el presidente de PlayStation en aquel entonces, tuvo una recepción bastante negativa hacia Polygon Man, así que ordenó eliminarlo por completo. Y es que la verdad, seamos honestos, las mascotas de los videojuegos por lo general son personajes muy family friendly, son ese tipo de personajes que le puede agradar tanto a tu sobrinito como hasta a tu abuelita. Pero pues la verdad es que no veo muchas personas que quieran coleccionar peluches, muñecos o figuras de acción de Polygon Man, así que fue desechado rápidamente. Así que después de esto, ¿quién tomaría el lugar de la mascota de PlayStation? Sé que muchos pensarán de que allí ya vino Crash Bandicoot, pero en realidad PlayStation le dio la oportunidad a un personaje que pocos se imaginarían que fue parte de las mascotas de PlayStation a inicios de la PlayStation 1, y esa fue ni más ni menos que Sofía, de Battle Arena Toshiden. Sofía fue tomada como una mascota temporal de PlayStation, y también fue la imagen que se utilizaría en las primeras campañas de PlayStation, y más específicamente en la campaña publicitaria llamada Sofía Says, el cual era una campaña de cómo Sofía daba órdenes para que compraras o reservaras la PlayStation 1. Sé que Polygon Man es seguramente más reconocido entre las mascotas de PlayStation, sin embargo Sofía generó un poco más de polémica a mi manera de pensar, ya que incluso Sofía generó disgusto en las lectoras de la revista Game Fan de aquel entonces, donde mencionaban que la veían como ofensiva. Y pues bueno, quizás en aquel entonces una mujer voluptuosa como mascota de videojuegos quizás no era la mejor opción, pero bueno, la verdad es que no los culpo. En esa época los desarrolladores animaban más a las mujeres en ya saben dónde, y hasta el día de hoy se critican personajes como Eve de Stellar Blade. En fin, este tema aún no ha cambiado mucho al parecer, pero en fin, a pesar de las polémicas, Sofía fue un buen paso para dar a entender que PlayStation no quería apuntar solamente a un público infantil, sino que esta consola estaba pensada también para un público más maduro. Pero claramente se debía de tener una mascota para la PlayStation 1, y allí sí fue donde vino el icónico Crash Bandicoot. Allá por 1996, Crash llegó para robarse el show definitivamente. Creado por Naughty Dog con una actitud rebelde y un estilo de juego adictivo, tenía la combinación perfecta entre diseño y carisma. Fue un éxito global, con campañas publicitarias icónicas. Sí, me refiero al del megáfono enfrente de las oficinas de Nintendo. Era prácticamente el Mario de Sony, pero con más locura. Todos lo amaban, tanto en Japón como en Occidente. Era prácticamente la mascota perfecta de Sony, pero había un gran problema, y es que Crash no era propiedad de Sony, sino que de Universal. Y fue así cuando Naughty Dog se alejó de la franquicia, Crash Bandicoot también se alejó y terminó saliendo en otras consolas de la competencia. Hoy en día pertenece a Activision, y aunque ya no es de PlayStation, sigue siendo uno de los personajes más recordados de su época dorada. Pero a pesar de que la generación de PS1 Crash era el centro de atención, compartió foco también con otras mascotas
mascotas. Entre ellas, en Japón, hubo una mascota bastante conocida y más ambientada al estilo kawaii, por decirlo así, ya que los nipones tuvieron a Toro Inoue. Este personaje era un gatito blanco con ojos triangulares, el cual protagonizó el juego de Dokodemo Ishio, el cual era un simulador de vida que se volvió bastante popular en Asia. La verdad es que tomó bastante relevancia en Japón, apareciendo en muchos programas de TV, merchandising y colaboraciones, pero no se tomó como una mascota definitiva, ya que a pesar de que era un personaje 100% propiedad de Sony, este personaje y su videojuego en sí fuera de Asia no tuvo tanta presencia, así que no podían poner su atención total en Toro Inoue, ya que como saben, para ser una mascota debes de tener presencia prácticamente mundial. Todo el mundo tiene que reconocerte a ti como mascota relacionada con la marca que representas, y pues en este lado del charco no se conoció mucho a Toro Inoue. Y entre otras mascotas que se quisieron tomar en cuenta, sin duda alguna está Spyro the Dragon, el cual voló hasta el corazón de los jugadores. Un dragón simpático con mundos coloridos y mecánicas geniales, creado por Insomniac Games y teniendo una trilogía increíble para la PlayStation 1. Todo parecía indicar que Spyro sería el nuevo rostro de PlayStation, ya que contaba con todo lo que se necesita: buenas ventas, un personaje para todo público y reconocido por todos, pero otra vez lo mismo de los derechos, ya que Spyro pertenecía también a Universal. Sony no podía controlar al personaje, así que Spyro terminó volando a otras consolas. Otro personaje que fue bastante icónico para la PlayStation 1 fue Parappa the Rapper, un perro rapero en 2D que podía adecuarse para la imagen que representaba a Sony con la PlayStation 1. Su juego de ritmo fue innovador y se volvió un fenómeno de culto. Diseño simple, pegajoso y adorable. Incluso tuvo un anime, ¿pueden creerlo? Si eso no era darle importancia a este personaje, entonces no lo sé, pero seguro que sí se quería tomar en cuenta para ser la cara de PlayStation, ya que se le dio por un buen tiempo bastante foco. Incluso tuvo bastantes anuncios con el mismísimo Crash Bandicoot para las épocas navideñas y para promocionar la PlayStation 1. Imagínate lo épico que fue en aquel entonces juntar a estos dos personajes. De verdad que sí se le quiso dar bastante protagonismo. Sin embargo, a pesar de esto, no logró ser lo suficiente universal como para convertirse en el rostro global de la marca. Su juego fue bastante de nicho por ser un juego de ritmo y por lo tanto no se le dio ese protagonismo que quizás pudo tener. Y también, hablando de personajes carismáticos, la pequeña unicornio tiene un pequeño mensaje. Espero que estés disfrutando del video y si así lo es, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario, que eso ayuda a que el algoritmo sea bueno con nosotros. Vaya que sí ayuda bastante. Y continuando con el tema, para la PlayStation 2 en la siguiente generación, junto con Naughty Dog, se volvió a intentar, esta vez con Jak and Daxter. El primer juego sin duda alguna fue una joya para los juegos de plataformas, y esto era un buen indicio, ya que como recordarán, las mascotas casi siempre vienen de los juegos de plataformas, así que para aquel entonces eso estaba bastante bien. Sin embargo, Jak and Daxter fue evolucionando a algo más maduro, con armas, autos y tramas oscuras, haciendo que no se volvieran esos personajes family friendly que casi siempre deben de ser las mascotas. Esa transición hizo que perdieran el encanto de mascotas, por decirlo así, aunque la franquicia dejó una huella bastante importante. Soy bastante fan de esta saga y se los recomiendo, ya que ahora lo pueden jugar en PlayStation 5. Pero en fin, otros personajes que estuvieron tomados en cuenta para ser la cara de PlayStation fue por parte de Insomniac Games con Ratchet & Clank, un juego con acción, humor y armas alocadas. Ratchet & Clank tenían el perfil de simpatía, valentía y eran bastante adaptables. Y es que la verdad, para mí tenían todo para ser el rostro de PlayStation, pero sin embargo, a pesar de ser una gran saga con títulos de gran calidad, el foco, como les mencioné anteriormente, se fue afectando porque habían muchísimos personajes en aquel entonces, y pues Ratchet & Clank tenían que compartir cámara con otros personajes que fueron bastante icónicos para PlayStation. Y creo que con el que fue mucho más complicado ganar popularidad fue con Kratos, ya que en aquel
entonces God of War fue de lo más épico. Todos querían jugar con el dios de la guerra. Nos llamaba la atención su historia, su gameplay y el personaje en sí. Estamos hablando de la época en la que salió God of War 2, el que para muchos es el mejor de la saga. Y pues claramente Kratos estaba robando bastante la cámara, pero no se podía tomar del todo como la mascota definitiva, por el hecho de que este personaje no era apto para todo público. Aunque nosotros sí lo jugamos de niño, claro que sí, en esta parte del mundo no nos restringen nada de ese tipo de cosas, pero en el sentido general, pues en teoría Kratos no era para todo el mundo. Y fue el mismo caso que ocurrió con personajes como Nathan Drake, Ellie y Joel, que eran prácticamente caras más maduras, para lo que se buscaba como una mascota. Otro personaje que también pudo ser parte de las mascotas de PlayStation era Sly Cooper. Por parte de Sucker Punch, lanzaron este tremendo juego, en una mezcla de sigilo, plataformas y cel shading, con una historia y diseño que lo hicieron único. Aunque tuvo una buena base de fans y críticas positivas, Sly Cooper no fue tan popular como sus compañeros y quedó relegado a un papel un poco más secundario. Pero avanzando más en el tiempo, para la séptima generación, tuvimos quien creo yo tuvo la estafeta de mascota de PlayStation por un buen y largo tiempo, ya que con la llegada de Little Big Planet nació Sackboy, un personaje adorable y completamente personalizable. Fue prácticamente el símbolo de la creatividad y apareció bastante en los promocionales de PlayStation como el rostro de la marca. Este fue uno de los personajes que quizás tuvo mucha más probabilidad de quedarse como la mascota definitiva, por el tema de que le fue bastante bien en ventas, era reconocido por todos, era un personaje family friendly, tuvo sus spin-offs de juegos como tipo Cards. Entonces, ¿qué rayos pasó? ¿Por qué no se quedó? Pues cuando el estudio Media Molecule cambió de rumbo, Sackboy también perdió protagonismo, ya que después de los dos juegos que hicieron, Little Big Planet pasó al estudio de Sumo Digital, con el cual apenas hicieron otros pocos títulos. A cuentagotas se pudieron ver Little Big Planet 3 y el más reciente Sackboy A Big Adventure, que sin duda alguna es un juegazo y se los recomiendo bastante. Está bastante complicadito su platino por si es que lo quieres sacar, pero perdón por el paréntesis, sigamos. Pero sin duda alguna eso afectó bastante, ya que cuando un personaje es la mascota de una marca, se espera ver muchos más títulos de este personaje, ya que eso muestra el cuidado que se le da a la mascota. Y pues debido a eso, después de tanto vinieron más personajes, los cuales Sony prefirió que fueran la cara de la generación de PlayStation durante la PlayStation 4. Personajes como Kratos nuevamente, Aloy de Horizon Zero Dawn y hasta el mismísimo Spider-Man, pero fueron nuevamente personajes totalmente pasajeros, que ayudaban a identificar a PlayStation, pero ninguno siendo el definitivo. Y pues bueno, pasando ya una generación más, con el PlayStation 5 quizás es donde ya está el personaje que podría ser la mascota definitiva de PlayStation, y me estoy refiriendo a Astrobot. Como sabrán, Astrobot en su primera aparición fue allá por el 2013 con The Playroom, una app preinstalada en la PlayStation 4 que mostraba las funciones de la PlayStation Camera y el DualSense 4. Allí Astro era uno más de los varios minijuegos, sin protagonismo, pero con una estética simpática y futurista. En aquel entonces quizás nadie imaginaría el futuro de este pequeño robot, pero todo cambió con la llegada de Astrobot Rescue Mission en 2018 para el PlayStation VR, un juego de plataformas completo en realidad virtual que sorprendió por su jugabilidad, diseño de niveles y carisma. Uno de esos tantos grandes juegos que hizo anteriormente Japan Studios, hoy en día el Team Asobi, que de hecho le hice un video hace muchos meses que se los dejo por acá recomendado. Por favor no me juzguen por mi tipo de narración por si es que van a ver ese video. Pero continuemos. Fue considerado como uno de los mejores juegos de VR, demostrando que Astro podía brillar por sí solo. Pero el verdadero salto llegó con el lanzamiento de la PlayStation 5 en 2020, cuando Astro protagonizó Astro's Playroom, un juego incluido y preinstalado en las PlayStation 5. Imagínate, hoy en día las más de 80 millones de consolas prácticamente pueden empezar con este juego totalmente gratis. Y asimismo puedes conocer quién rayos es Astrobot con el juego de Astro's Playroom,
Capcom, ya que a pesar de presentarnos a este personaje nos están dando un juegazo en el cual podemos ver todas las funciones con las que cuenta el DualSense, ya que no era solo una demo técnica del nuevo mando DualSense, era una carta de amor a toda la historia de PlayStation, con referencias ocultas, cameos de personajes clásicos y un diseño encantador. El juego no solo enseñaba los gatillos adaptativos y el feedback áptico, también conectaba emocionalmente con los fans de todas las generaciones de PlayStation, y claramente al tener Astro en todas las PS5 era prácticamente un personaje conocido por todos. Desde entonces Astrobot ha aparecido en campañas oficiales, eventos y portadas como una figura representativa de la marca, y ahora con el nuevo juego de Astrobot para PS5, ya sin ser solo una demo o un spin-off, Sony parece haber apostado en serio por este pequeño robot como su mascota definitiva, y pues que prácticamente cuenta con todo lo que necesita una mascota, aparte de ser 100% propiedad de Sony. Todos lo conocen, es family friendly, y prácticamente lo único que podría decir que se le debe de explotar un poco más a Astrobot es en las ventas, ya que no ha alcanzado las ventas esperadas a pesar de haber sido el GOTY del 2024 y que constantemente se le han añadido más niveles al juego de Astrobot. Creo que hace falta un poquito más de spin-offs para explotar un poco más la imagen de Astrobot, pero sin duda alguna es la mascota actual oficial por el momento. No se ve que vaya a ser reemplazado pronto, ya que Astrobot es muy de PlayStation y que no lo veo realmente en otras consolas a pesar de la estrategia de PlayStation de hacerse un poco más third party, pero sin duda podemos decir que Astro es la mascota con la que más se ha identificado la marca de PlayStation. Solo el futuro dirá qué pasará, pero sin duda alguna a través de las décadas quisiera que tú me dijeras cuál es tu mascota favorita de PlayStation a lo largo de estos años. Todos los que comenten su mascota favorita aparecerán en el próximo video. Y pues yo no me retiro sin antes recomendarte unos videos que están por acá, como el de las memory cards, el de los accesorios más disparatados de la historia y la serie tipo Hits, donde hablamos de los PlayStation Hits y su historia a través de los años. Así que sin más, te deseo una excelente semana, nos vemos hasta la próxima y bye.